No hay cuenta. Proseguimos con el estudio de las indicaciones formuladas al proyecto de ley sobre neuroderechos. Si quiere, le podemos dar lectura, tal como las otras sesiones anteriores, Presidenta. ¿De acuerdo? Colocamos comparado, por favor. Vamos al artículo cuarto, ya lo habíamos visto. Tendríamos que irnos al artículo quinto. Al artículo quinto se han formulado las siguientes indicaciones, sus señorías. La 41 de su excelencia el presidente de la República para reemplazarlo por el siguiente. Artículo quinto. El uso de neurotecnologías en las personas para procedimientos propios de las neurociencias deberá contar con la autorización que establece el título quinto del libro cuarto del Código Sanitario, el artículo 10 de la Ley 20.120. Ahí está mal redactado. Por su parte, la fabricación de neurotecnologías, sean sistemas o dispositivos cuyo fin sea darles un uso científico, terapéutico o clínico, se regirá por lo dispuesto en el título quinto del libro cuarto del Código Sanitario. También se ha formulado la indicación 42 del honorable senador señor Coloma para intercalar al inicio de la siguiente oración: derecho de información sobre los efectos del uso de la neurotecnología. También se ha formulado la indicación número 43 del honorable senador señor García para incorporar después de la frase emocionales de los mismos los siguientes: y también deberán informar al interesado antes de que éste preste su consentimiento que los efectos colaterales no están todos identificados por causa de la novedad de la tecnología. También se deben informar. La 44 del honorable senador señor Coloma, para intercalar a continuación de la voz contraindicaciones la siguiente frase: con la sola limitación de atenerse a lo ya conocido y a las inferencias con fines preventivos que pueda realizar el médico tratante o quien realice la intervención. A continuación, la número 45 del honorable senador señor Pugh, para intercalar a continuación de la voz contraindicaciones la siguiente frase: y deberán informar asimismo al interesado antes de que éste preste su consentimiento de los posibles efectos colaterales que no hayan sido identificados aún por la tecnología. También la número 46 del honorable senador señor Coloma, para consultar la siguiente oración final: la prestación del consentimiento deberá constar por escrito en el referido formulario. La 47 del honorable senador señor Coloma, para agregar el siguiente inciso segundo nuevo: a la prestación de consentimiento del paciente le serán aplicables los artículos 10, 11, 14 y 15 de la ley 20.584. Seguidamente se ha formulado la indicación 48 también del senador Coloma para agregar el siguiente inciso tercero nuevo: el médico tratante o quien realice la intervención deberá señalar en forma previa a la intervención de manera verbal y antes de la prestación de consentimiento del paciente la información señalada en el inciso primero. A continuación, la 49 del mismo señor senador para agregar el siguiente inciso cuarto nuevo: tratándose de menores de 18 años, estará prohibida toda intervención para la instalación de cualquier tipo de neurotecnología que no sea aquella que tiene fines curativos. En este caso, el consentimiento deberá ser otorgado por los padres del menor, uno de ellos si no están casados, su tutor legal, quien esté a su cargo, o por el comité de ética del establecimiento en el que se realice la intervención, unos a falta de otros y en ese orden. La 50 del senador Pugh y 51 del senador García para intercalar el siguiente artículo, artículo nuevo. Hasta ahí, señor presidente, las indicaciones formuladas artículo quinto. Si quiere otorgar la palabra. Sí, no, yo creo que mejor ofrecer la palabra, no sé si al Ejecutivo, después a los asesores, a los parlamentarios que presentaron las indicaciones. Como no vamos a votar hoy día, además el senador Coloma me solicitó expresamente si podíamos no votar en el día de hoy, yo creo que hagamos una reunión de opiniones. Vamos a hacer una reunión muy en breve y de opiniones respecto a las distintas indicaciones para poder intentar votar la próxima sesión. No sé, yo no veo la palabra. Si quieren, voy a ver si en el chat Señor hay palabras. presidente, antes de eso, debo presentar las excusas formuladas por el señor ministro de Ciencia, que no podrá participar de esta reunión por tener una agenda comprometida con anterioridad. Muy bien.
Ya, pero vamos a ¿La ofrecer la palabra? palabra. Entonces, ¿El señor Diego Izquierdo? Diego, ¿te parece? ¿Quieres opinar? Sí, señor presidente, muy buenas tardes. Por su intermedio también, muy buenas tardes a todos los señores senadores y senadoras presentes, también a los invitados a esta comisión. Esta es una norma que es relevante dentro del contenido del articulado. Es una de las normas que básicamente tiene como finalidad darle un sustrato material al resguardo, básicamente, de la voluntad de la persona en acceder a que se implementen neurotecnologías o desarrollos del conocimiento neurocientífico en ellos. Relevante sí sería indicar acá que hoy día en Chile nosotros tenemos en legislación ya vigente normativa que ya se hace cargo de regulaciones de consentimiento, por lo tanto, sin decir cuál es más preferible que otra, por lo menos podemos mencionar la ley conocida como la Ley de los Derechos y Deberes del Paciente, es decir, la ley 20.584, así como también el Código Sanitario tiene algunas normas vinculadas a consentimiento respecto de ensayos clínicos, y también está la ley 20.120 que se refiere a investigación científica sobre seres humanos. Entonces tenemos que básicamente tanto para fines de investigación como para fines, llamémoslos clínicos o terapéuticos, existe normativa ya vigente, y por lo tanto lo que vendría a ser como la discusión atingente a nuestro juicio, señor presidente, dice relación con tener a la vista dichos estándares y ver si es que son en la fase de investigación, en la fase de aplicación, valga la redundancia, aplicables a la normativa que se está construyendo. Muchas gracias, señor presidente. Se ofrece la palabra. Senador, por Matías. su intermedio. Sí. Gracias, presidente. Por su intermedio, primero saludar a todos los miembros de la mesa, los senadores y expositores que están hoy día acá. Solamente para recordar la discusión de la semana pasada, que hacía referencia a cuáles eran las definiciones que se iban a utilizar, particularmente la definición de de datos neuronales y de datos personales neuronales. Es a propósito de este tipo de prohibiciones que cobra relevancia esas acepciones, porque en el fondo lo que se va a prohibir aquí es el uso, cualquier tipo de uso de neurotecnologías, y en el fondo altera la forma normal de actividades, en el que normalmente cualquier actividad los privados pueden realizarla sin necesitar una autorización previa. Aquí lo que se hace es, por el contrario, prohibir todo tipo de autoridad sobre esto, salvo aquellas que permite, y establece los permisos condicionándolos a dos autorizaciones, que es el consentimiento libre, previo, creo que en esta acepción no dice previo, pero libre, informado, de acuerdo a las reglas que, como bien mencionó el asesor del ministerio, puede ser el Código Sanitario o las leyes que mencionó particularmente. Recordemos que la vez pasada habíamos referido a la ley 20.120 y una de las expositoras mencionó que se está trabajando en una reforma en el Código Sanitario que establece un nuevo principio, así que tal vez sobre eso haya que volver eventualmente para ver si es que existe alguna diferencia importante entre el tratamiento que van a tener las actividades que se desarrollen en el marco de las actividades clínicas, médicas o terapéuticas, y en el marco de las actividades de investigación científica propiamente tal. Entendiendo que para el resto de las actividades queda absolutamente prohibida el uso de esta neurotecnología para obtener datos personales. Entonces, dicho eso, presidente, la consulta que me gustaría hacerle a los senadores y a los demás expositores es si hay
algún acuerdo en que lo que se debe permitir finalmente por esta ley es solamente los usos terapéuticos y los usos científicos, excluyendo los demás tipos de usos con neurotecnologías para la sustracción de neurodatos o neurodatos personales, y cuál sería la diferencia en ambos casos. Ofrece la palabra. Señor presidente. ¿Sí? ¿Quién es? Diego Izquierdo nuevamente. Sí, muchas gracias, señor presidente. En primer término, quisiera hacer referencia a dos aspectos que me parecen esenciales, ya que en el fondo volvimos un poco atrás a la discusión de los artículos precedentes. En primer término, y aquí aprovecho que don Carlos Amunátegui también está alzando la mano por su intermedio, señor presidente, para hacer la consulta, de que yo por lo menos comprendí, y aquí es donde pido que me saquen de mi error si es que es distinto, que la diferencia a nivel de definiciones entre datos neuronales y datos neuronales personales se había estimado que era en el fondo una redundancia, y que desde esa línea se tenía que seguir la regulación de los datos personales neuronales, y que esa era la definición al final del día que, entre otros, habría señalado el profesor Amunátegui. Después, la reflexión que a mí me parece más importante, y este es mi segundo punto, en relación a lo que es la definición de si es que todas las neurotecnologías que no sean para fines de investigación o fines terapéuticos médicos van a estar prohibidas. Yo creo que hay que abordarlo, señor presidente, desde dos perspectivas. Primero, que por lo menos a nuestro entender había un consenso generalizado de que la norma no debía ser redactada en términos prohibitivos, sino que tenía que ser más en términos regulatorios propiamente tal. Y desde tal perspectiva no decir todo esto no, salvo lo que yo voy a expresar. Y eso también tiene que ver, señor presidente, con algo que conversamos en la sesión pasada, que es que se persigue de que no exista un desincentivo al desarrollo de la industria de neurotecnologías ni tampoco al desarrollo de las neurociencias. Por lo tanto, normas que estén establecidas en términos prohibitivos pueden generar desincentivos, que no es lo que persigue esta ley, en definitiva. Eso por una parte. Y luego, en una segunda parte de este segundo punto, también parece relevante que nosotros nos hagamos la pregunta de si estamos en condiciones de decir que hay algún fin distinto a los clínicos, terapéuticos o de investigación que nosotros tengamos como deseables, o bien todo lo demás no son deseables. Yo personalmente, obviamente en representación de la institución por la que estoy aquí presente, nosotros estimamos que no estamos, al menos en condiciones actuales, por lo menos de acuerdo con la discusión que hemos tenido acá, de excluir todo lo que no sea investigación científica y uso terapéutico de manera prohibitiva en términos absolutos. Más bien nos parece que se debiera regular la forma en que sí se puede, en el fondo, hacer empleo de la neurotecnología, más que prohibirla con excepciones. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra? Señor presidente. ¿Quién es? Carlos Amunátegui. Carlos, la palabra. Ok, muchas gracias, señor presidente. Bueno, muy interesante el debate, la verdad, pero hay un par de me parece que hay un par de malentendidos aquí. A ver, tal vez estamos en frecuencias diferentes, pero no es que el sentido de la ley sea prohibir toda actividad, o sea, toda investigación y toda recolección de datos neuronales y toda comunicación entre interfaces informáticas y el cerebro. No. Lo que se quiere prohibir es que se haga sin el consentimiento de las personas, pero esto es una cosa elemental. Es muy diferente pensar que algo no se puede hacer en absoluto a decir que no se puede hacer sin consentimiento. Y es evidente que requiere el consentimiento de las personas porque, en primer lugar, es el único que tiene control sobre tu cuerpo eres tú mismo.
si no se tiene tu consentimiento, por supuesto que no se puede interactuar con tu cuerpo y menos con tu sistema nervioso. En derecho privado no es cierto que se pueda hacer todo lo que uno quiera salvo lo que la ley prohíbe. No, pues eso es una simpleza. En derecho privado usted puede hacer muchas cosas, pero por lo pronto usted no puede entrar a la propiedad de otros, ni atacar a la persona de otros. Para poder actuar sobre otros, sea en su propiedad o en su persona, en derecho privado y en derecho en general, usted lo que requiere es autorización. De hecho, ¿qué tiene de raro que para poder recolectar información sobre mi cerebro se me pida autorización? Es lo normal. Lo anormal sería que usted pudiera, que así como yo no puedo entrar en la casa de mi vecino y fotografiar todo lo que tenga adentro, lo anormal sería que alguien pudiese entrar a la intimidad de mi sistema nervioso central y grabar todo lo que tengo dentro de mi mente, o al menos todas las interconexiones que hay entre mis neuronas. En este sentido, pedir autorización, exigir un consentimiento informado, previo, pedir que los tratamientos sean reversibles, me parece a mí que está en perfecta armonía con lo que se exigiría de la propiedad, aún más respecto de la humanidad en sí de una persona. Eso quería decir, nada más, señor presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Bueno, yo creo que podríamos avanzar. Yo creo que, Carlos, esto tiene también otras dimensiones. Yo pienso que la condición de tener la autorización es siempre una condición obligatoria, es una condición necesaria obligatoria. El punto es si es condición suficiente, ¿no? Si solo basta con que exista el consentimiento, ¿no? De hecho, en algunos ámbitos de la salud no basta el consentimiento. Si tú te vas a hacer un trasplante de hígado, no basta que tú quieras hacerte el trasplante de hígado y des tu consentimiento, tiene que haber una indicación terapéutica. Yo creo que esos aspectos igual tienen que estar en cierta manera establecidos o visualizados por el legislador. Por ejemplo, esto puede significar capacidades neuronales aumentadas, aumentar 100 puntos de coeficiente intelectual a una persona. Eso va a ser algo que la persona pueda decidir de mutuo propio, va a tener que tener una indicación, o tipos de intervenciones como esa. O también una cosa es la neurotecnología, el uso de ellas, y el otro, el tema de qué se hace con los datos neuronales propiamente tal. Bueno, yo creo que hay aspectos que seguramente están tratados más adelante, pero avancemos y vamos viendo cómo vamos construyendo un consenso después para tener una visión más global y más ecosistémica de la ley. Avancemos, Julio. Julio. Perdón, presidente. La 51 leo, por favor, que eso es un artículo nuevo. Gracias. 50 del senador Piu y 51 del senador García para intercalar el siguiente artículo sexto nuevo del siguiente tenor. El uso de neurotecnologías no podrá ser utilizado en investigaciones penales contra la voluntad del imputado, la víctima o el testigo implicado. Tampoco podrán ofrecerse beneficios procesales o penitenciarios al imputado para que se someta a los mecanismos de estos sistemas o dispositivos. A continuación, en el artículo sexto, a esta norma se han formulado las siguientes indicaciones. La 52 del Ejecutivo, para reemplazarlo por lo siguiente: la recopilación, almacenamiento, tratamiento y difusión de los datos personales neuronales y de las personas se ajustará a las disposiciones de la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada.
Asimismo, el tratamiento de datos personales neuronales estará sujeto a los siguientes principios. A. Finalidad. Solo podrán tratarse estos datos para la finalidad legítima, informada y consentida por el titular. B. Reserva o secreto. Las personas que tengan acceso a estos datos o los sistemas en que sean tratados quedarán sujetos al deber de reserva que tendrá una duración indefinida. C. Calidad. El responsable del tratamiento de estos datos deberá adoptar las medidas técnicas y organizativas que garanticen que se cumplan las normas y principios aplicables al tratamiento de datos sensibles. D. Seguridad. El responsable del tratamiento de estos datos deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la fuga de datos o las interceptaciones ilegítimas a su respecto, debiendo hacerse responsable por los daños que se produzcan por quiebres de seguridad. Previo al consentimiento, el responsable del registro de estos datos personales neuronales deberá informar al titular de los mismos, o a quien deba suplir su voluntad, la finalidad para los que serán empleados. Los datos personales neuronales se mantendrán estrictamente el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad para la cual fueron recolectados. Si el responsable del tratamiento detectare un quiebre de seguridad que pudiera haber afectado la seguridad de los datos, deberá notificarlo dentro de las 72 horas siguientes a sus usuarios, sin perjuicio de adoptar las medidas necesarias para la debida gestión del incidente y resarcir los daños efectivamente causados. Seguidamente se han formulado las indicaciones 53 y 54 del honorable señor Coloma, para sustituirlo por el siguiente. Artículo 6. Derecho a la privacidad de los datos neuronales. Toda persona tendrá derecho de privacidad por sobre sus datos neuronales. Los datos neuronales se entenderán protegidos como datos personales de conformidad al artículo 19, número 4, de la Constitución Política de la República y constituyen una categoría especial de datos sensibles de salud conforme a la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. A continuación viene la indicación 55 del Ejecutivo para reubicar el epígrafe correspondiente al título tercero, reemplazando su denominación por la siguiente: título tercero de las infracciones y sus sanciones. Seguidamente, corresponde ver las indicaciones presentadas al artículo 7. Primero está la número 56 de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazarlo por el siguiente: el que utilizare cualquier neurotecnología con la finalidad de afectar las funciones cerebrales de una persona sin su consentimiento será castigado con las penas previstas en el artículo 17 de la ley número 20.120. Seguidamente, se ha propuesto la indicación 57 del senador Coloma para sustituirlo por el siguiente: derecho al no envío automático ni extracción forzosa de datos recopilados. Toda persona tiene el derecho a que la neurotecnología implantada en sí funcione, si así ella lo desea, sin realizar envíos automáticos ni periódicos de la información recopilada por la neurotecnología, sean ellos datos neuronales o de cualquier otro tipo. Toda neurotecnología deberá contemplar la opción o configuración de no enviar automáticamente ni periódicamente la información recopilada, cualquiera sea la naturaleza de los datos reunidos. El médico tratante o quien realice la intervención deberá preguntarle al paciente en una etapa previa a la instalación sobre si desea realizar el envío automático y periódico, así como el detalle de los datos susceptibles de ser recopilados y enviados y los efectos de la no recopilación y o envío sobre el tratamiento en el caso de ser neurotecnología con fines médicos y configurar la neurotecnología acorde a lo que el paciente le señale. En el caso de investigaciones penales, solo se permitirá la extracción de datos neuronales forzada a solicitud del Ministerio Público, previa autorización del juez de garantía, cuando existan sospechas fundadas de que el sospechoso ha cometido algún crimen. Bajar, por favor. O simple delito y que los datos neuronales sean imprescindibles para el esclarecimiento de los hechos, no existiendo ningún otro medio de prueba disponible. En ningún caso podrán ofrecerse beneficios procesales o penitenciarios al imputado para que se someta a sistemas o dispositivos de neurotecnologías para la extracción de datos neuronales. Ninguna otra autoridad, entidad, órgano del Estado, persona, grupo de personas, ni nadie podrá extraer datos neuronales forzosamente a través de neurotecnología alguna u ordenar a un tercero que extraiga forzosamente dicha información. A continuación, la propuesta 58 del senador García para reemplazar la voz la por la siguiente frase: un reglamento regulará la
La número 59 del honorable senador García también, para suprimir la frase, se ajustará a las disposiciones contenidas en la ley 19.451 sobre trasplante y donación de órganos en cuanto le sea aplicable y las disposiciones del Código Sanitario respectivas. A continuación, veremos las que se han formulado al artículo 8º, la número 60 de Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente. El que falsificara el acta que da cuenta del consentimiento libre e informado que refiere a esta ley o maliciosamente lo omitiere, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo y con multa de 10 a 20 unidades tributarias mensuales. Igual pena se aplicará a quien maliciosamente usare con cualquier fin un acta falsa y el que presentare un acta distinta a la correspondiente o con menos campos de los requeridos. El que por negligencia omitiere la referida acta o la confeccionare manifiestamente incompleta será sancionado con multa de 10 a 20 unidades tributarias mensuales. Senador Girardi, presidente. Presidente. La palabra, ¿quién? Diego, ¿tienes? Estaban pidiendo la palabra. Ya. Don Diego Izquierdo. Muchas gracias, señor presidente. No había pedido la palabra, pero dado que hay indicaciones del Ejecutivo que fueron referidas, aprovecho la oportunidad de hacerme cargo de ellas. En primer término, las indicaciones del Ejecutivo están pensadas, voy a partir por lo que fue el artículo 6º, respecto a lo que era asimilar el tratamiento de datos personales neuronales a lo que es la ley sobre protección de vida privada, la ley 19.628. Nosotros agregamos dentro de nuestra indicación que fue leída por el señor secretario, 4 principios y una regulación que está en sintonía con la tramitación que se está llevando actualmente de la ley sobre datos personales, en un ánimo de dar un esfuerzo y un refuerzo básicamente a lo que es la protección de estos datos. Y después, respecto de la construcción del articulado posterior, nosotros vimos, y yendo un poquito con la discusión que precedente, señor presidente, que se establecían prohibiciones sin que hubiese, en el fondo, alguna consecuencia, digamos, en el evento del incumplimiento de esta prohibición. Y por lo tanto, nosotros estimamos que debía haber, a lo menos, digamos, consecuencias y por tanto sanciones, porque esas son las consecuencias que puede establecer un ordenamiento jurídico, sea para la utilización de neurotecnologías sin o en contra de la voluntad de la persona o sin su consentimiento con las características, digamos, ya descritas previamente. Y por otro lado, la falsificación en el acta del consentimiento, que esto es algo que también se encuentra regulado con ocasión de la Ley de Investigación Científica. Entonces, este artículo que tipifica la falsificación de acta es básicamente una equiparación a la normativa que ya existe en la Ley 20.120, e insistimos, lo que se persiguió acá era que no hubiera de naturaleza prohibitiva, que no tuvieran asociados una consecuencia, porque de lo contrario, la norma prohibitiva es estéril y más que cautelar deja un espacio de desregulación en tanto las conductas serían impunes. Muchas gracias, señor presidente. Se ofrece la palabra, Carlos. Ok, bueno, es un tema en realidad un poco complejo. A mí, la verdad, establecerles o sea, delitos en medio de legislación de otra naturaleza no siempre creo que es la mejor técnica legislativa. O sea, si se va a establecer delitos, es una técnica más limpia, simplemente es una técnica más limpia remitirlos al Código Penal o modificar el Código Penal. Tal vez establecer delitos dentro de una ley dedicada a los neuroderechos sea embrollar la ley demasiado y el delito va a quedar un poco perdido en la legislación sin que sea realmente aplicable. Creo que no es tal vez la mejor técnica. Es una humilde opinión. Se ofrece la palabra.
Matías, ¿tú quieres agregar algo? No, senador, tal vez consultarle nuevamente a los expertos qué ocurre o qué ocurriría con un consentimiento informado de un proyecto que no ha sido revisado por un comité ético, por ejemplo, cuando ese consentimiento se pide a propósito de otras intervenciones de manera masiva. Me explico. Por ejemplo, el caso en que cada encefalograma que se haga en una determinada clínica venga con un anexo que diga que además le van a estar sacando datos neuronales a esa persona en particular. Parecía ser que no cumplen los requisitos que nosotros habíamos conversado inicialmente con los expertos de cómo estas neurotecnologías van a finalmente abarcar el mercado, no con la hipótesis tradicional de una intervención masiva en un individuo específico, muy invasiva, sino más bien como un procedimiento casi rutinario que se hace, que puede ser más perjudicial para la especie que para el individuo mismo. Y esa es mi duda. ¿Y cómo sugerirían regularlo, más allá de que esté de acuerdo con el tema de los requisitos mínimos que deberán tener el consentimiento informado y el tema de la regresividad del tratamiento si es que se aprueba? Perdón, señor presidente. Carlos, sí. Es que un consentimiento informado, a ver, una cláusula tipo en un impreso no es un consentimiento informado, justamente ese es el problema. Ahora, no veo por qué un comité ético que va a ser establecido por la misma clínica o por el mismo centro de investigación vaya a solucionar este problema. O sea, a ver, que Google tenga un comité de ética no implica que no te quite tus datos personales, implica que ocupa un comité de ética para que para que tú te sientas tranquilo y poder hacer un lavado de cara. El que tenga un comité ético no es garantía de nada, porque está integrado por la misma gente del propio centro de investigación. Lo razonable no es que el impreso y la cláusula de un impreso no sea considerado un consentimiento válidamente prestado. Tiene que ser un consentimiento específico. Así como, por ejemplo, en el mandato, en la sociedad conyugal, cuando la mujer otorga autorización al marido, no basta con una autorización genérica en un documento general, sino que debe ser una autorización específica por escritura pública para poder vender un inmueble, por escritura pública específica y no genérica. Lo mismo debe ocurrir con la autorización para los neurodatos. Debe ser una autorización específica, informada. No se puede entender que una cláusula puesta en un impreso en la condición número 58 vaya a ser un consentimiento informado. Y yo no veo la vinculación entre un comité de ética de la propia empresa y que se impidan estas prácticas si hoy en día no lo impiden esos comités de ética. Porque Google tiene comités de ética por montones y sin embargo no se ve que eso proteja los derechos de los consumidores. Lo mismo Facebook. De nuevo, el problema ahí es entonces es que entendido el consentimiento en ese sentido, tampoco resguarda los temas anteriores que se habían pensado, que es lo que se puso en el chat, que qué pasa con las personas que no tienen tutores o curadores o que no pueden manifestar la voluntad en ese caso hipotético. Si tenemos un consentimiento informado con esas características, tampoco respondería a esa pregunta. Las personas que no tienen tutor o curador y que tienen tienen alguna discapacidad mental, pues si usted quiere someterlos a cualquier tratamiento, al igual que si usted quiere vender sus propiedades, usted requiere nombrarles un tutor o curador. Las personas que tienen una discapacidad mental tampoco pueden vender su casa si es que no tienen un tutor o curador, porque usted les va a hacer un tratamiento neuronal si no tienen un tutor o curador. Si usted tiene la intención de hacerlo, obtenga una autorización judicial y obtenga un nombramiento. O sea, ¿por qué un comité ético va a decidir en lugar de una persona simplemente por juzgar que no tiene suficiente juicio y discernimiento? No, tiene que ser esa persona o si no, el juez. Si nos damos esas garantías en la propiedad, no la vamos a dar en la integridad física.
¿Por qué la propiedad tiene más garantías que la integridad física? No hay ningún comité ético que decida vender la casa de una persona que tiene discapacidad mental. Para eso están los jueces, para eso están los tutores y curadores. Si no, no se puede hacer nomás. Don Boris Lucero y después doña María Teresa Muñoz. Bueno, yo quería aclarar desde el ejercicio que nosotros tenemos como investigadores en nuestra universidad, en la Universidad Católica del Maule, tenemos un comité de ética que está acreditado. Yo quisiera desmitificar un poco lo que se ha dicho recién en términos de subvalorar el ejercicio del comité de ética y su autoridad, y en la importancia que tiene también en la serie de toma de decisiones que se realiza en la secuencia que implica de decisiones el realizar una investigación científica. El comité de ética en nuestra universidad funciona de manera independiente, hay un marco legal para que eso sea así, además está protegido dentro de su funcionamiento, lo cual lleva a que en nuestro caso, en términos de la seriedad que involucra un comité de ética acreditado, obviamente no esté expuesto a este tipo de supuestos que planteaba el señor Amunátegui, que son muy entendibles desde una lógica de sentido común, pero que en la práctica no resultan así, no están, digamos, expuestos, y efectivamente eso implica también una protección para el mismo comité de ética en su toma de decisiones ante temas tan delicados como los que estamos viendo, y que expondrían eventualmente a riesgos también a seres humanos si estamos hablando de la regulación en investigación científica. Del mismo modo, los comités de ética tienen un reglamento y dependen también de instancias superiores, en nuestro caso también asociado al Ministerio de Salud en la investigación con seres humanos. Por lo tanto, yo quisiera poner en perspectiva también lo que implica hablar de un comité de ética científico hoy día en Chile, en los que están participando asociados a las universidades, por supuesto las que tienen un estándar científico apropiado, ¿no es cierto?, y que están en buen pie en términos de lo que es el desarrollo de conocimiento, investigación, la acción investigativa, ¿no es cierto?, científica. El comité de ética es básico y es fundamental que sea independiente a la misma instancia donde éste está constituido, ¿ya? Eso solamente como para poner en perspectiva lo que es el funcionamiento, por lo menos en la práctica, con el cual nos encontramos en los comités de ética. La señora María Teresa Muñoz. Sí, buenas tardes. Desde la Universidad Católica del Maule también, respecto al comentario que me preocupaba principalmente el hecho de las personas que tienen algún trastorno mental, incluso hay algunos tipos de trastornos mentales más desde el área social, que tienen toda, digamos, el discernimiento, podríamos decir, como para dar un consentimiento informado. Sin embargo, hay elementos que tienen que ver más desde el área social, propiamente tal, de la manera en cómo la persona establece la relación con los otros, que podría ser perjudicial o podría tener tanto un daño para sí mismo como para la sociedad. Entonces, además del otro grupo de las personas con discapacidad intelectual leve, que muchas veces no hay una notoriedad con respecto a la condición. Entonces, yo lo que quería establecer ahí que no solo fuera el consentimiento informado, sino que también hubiera, sobre todo en el caso de la investigación científica, hubiera la exigencia de lo que, por ejemplo, dice la ley con respecto al tema del Comité de Ética Científica acreditado, es decir, que estén ambas cosas. No solo el consentimiento de la persona, sino que aquí estuviera explicitado la presencia de la revisión y el resguardo de un comité de ética científico acreditado, porque no todos los comités de ética científicos están acreditados en el país y muchas veces las investigaciones se basan en la aprobación de esos comités de ética que no presentan la acreditación por la respectiva autoridad del Ministerio de Salud. Eso. Julio, avancemos. Al siguiente artículo. Artículo 8º, indicación 60 del Presidente de la República para sustituirlo por el siguiente. El que falsificar el acta que da cuenta del consentimiento libre e informado que refiere esta ley o maliciosamente lo emitiere será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo y con multa de 10 a 20 unidades tributarias mensuales. Igual pena se aplicará a quien maliciosamente usare con cualquier fin un acta falsa y el que presentare un acta distinta a la correspondiente o con
menos campos de los requeridos. El que por negligencia omitiere la referida acta o la confeccionaria manifiestamente incompleta será sancionado con multa de 10 a 20 unidades tributarias mensuales. El artículo 9, hay una indicación de la número 61 del Ejecutivo para eliminarlo. Y a continuación viene la indicación 62 también del Ejecutivo para incorporar a continuación del artículo 8 el siguiente título 4, denominado disposiciones adecuatorias. Al artículo 10 se han formulado las siguientes indicaciones, las 63 y 64, la primera al senador Piu y la segunda al senador García, para suprimirlo. Y la número 65 del presidente de la República para sustituir el actual artículo 10 por el siguiente. Modifícase la ley 20.120 en los siguientes términos. A. Intercálase en el artículo 1, a continuación de la frase con la investigación científica biomédica, la siguiente frase. La neurociencia y la neurotecnología. B. Intercálase en el artículo 2 la frase de neurociencia y neurotecnología entre las expresiones científica, biomédica y en seres humanos. C. En el artículo 3, artículo 13, y intercálese en su inciso primero entre la expresión del genoma de las personas y se ajustará la frase así como de los datos personales neuronales. Y agrégase en su inciso segundo entre la expresión los datos del genoma humano las frases neuronales y aquellos. D. Intercálese en su artículo 14 entre las expresiones a una persona y salvo que ella la frase o sus datos personales neuronales. E. Agrégase en el inciso primero del artículo 18 entre las frases violar la reserva y de la información la expresión de los datos personales neuronales. Y F. En su artículo 20 sustitúyese la frase en su genoma por en su genoma o utilizando neurotecnologías y reemplácese la expresión, la suspensión por 3 años del ejercicio profesional y con la prohibición absoluta de ejercicio profesional en el territorio nacional en caso de reincidencia por la pena de inhabilitación especial y temporal en cualquiera de sus grados para el ejercicio de la profesión. 66 de su excelencia el presidente de la República para incorporar el siguiente artículo nuevo. Intercálase la letra G del artículo 2 de la ley 19.628 entre la palabra psíquicos y la letra I, la expresión los datos personales neuronales. 67 del honorable senador señor Coloma para incorporar a continuación del artículo 10 el siguiente título cuarto nuevo, título cuarto del Consejo Nacional de Neurociencia. Artículo 11. Objeto. El Consejo Nacional de Neurociencia tiene por objeto velar por la seguridad de la persona y de su integridad física y psíquica en el ámbito de la investigación de la neurociencia, así como la investigación, creación, prueba, fabricación, oferta e instalación de la neurotecnología. Artículo 12. Composición. El Consejo Nacional de Neurociencia está compuesto por los siguientes miembros. A. El Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. B. El Ministro de Salud. C. 5 representantes de asociaciones científicas. D. 5 representantes de las facultades de medicina de alguna institución de educación superior acreditada institucionalmente de conformidad con la ley número 20.129 que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Los representantes serán elegidos por cada entidad de acuerdo al procedimiento interno que éste haya fijado para dicho efecto, respetando su plena autonomía y en conformidad a principios democráticos, participativos, transparentes y pluralistas. Un reglamento expedido por el Presidente de la República a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación establecerá el procedimiento para la elección de las entidades señaladas en el inciso primero y la forma de funcionamiento del Consejo. Los miembros del Consejo serán nombrados por decreto supremo del Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de conformidad con la elección que hubiera efectuado cada entidad de acuerdo al inciso segundo de este artículo y durarán 3 años en sus funciones. Dentro de los representantes a que se refieren a la letra C y D del inciso primero de este artículo se elegirá el presidente del Consejo. El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo a través del funcionario que para estos efectos designe el ministro de dicha cartera. Los miembros del Consejo cesarán sus funciones por muerte, renuncia presentada ante quien los nombró, expiración del plazo por el que fueron nombrados o por la existencia de un conflicto de intereses que haga imposible su continuidad como integrante del Consejo. Artículo 13. Atribuciones. Son atribuciones al Consejo Nacional de Neurociencia. 1. Asesorar al Presidente de la República en lo que le sea requerido. 2. Catalogar la neurotecnología sometida a su revisión o aquella que sea propuesta por alguno de sus miembros.
como neurotecnología con fines médicos, neurotecnología extrapotencial o neurotecnología intrapotencial según corresponda y en concordancia con las definiciones de esta ley. 3. Aprobar o rechazar según corresponda la aprobación de las etapas de investigación y prueba de neurotecnología con fines médicos o de neurotecnología intrapotencial, cada etapa por sí sola y respecto a un aparato o implante específico, sea dentro de un grupo reducido de personas a modo de prueba o bien masivamente a la población en general. 4. Permitir o prohibir según corresponda la oferta, fabricación, instalación e implantación de cualquier tipo de neurotecnología en las personas. 5. Proponer nueva legislación o modificación de la existente con el fin de resguardar los derechos fundamentales de las personas, especialmente su integridad física y psíquica y su privacidad en el marco del uso y desarrollo de neurotecnología. 6. Prohibir fundadamente la importación de ciertos aparatos de neurotecnología, especialmente cuando ellos presenten una amenaza a la integridad de las personas, su identidad o su libertad por el uso de la misma. 14. Aprobación o prohibición de fabricación, oferta, instalación y o implantación de neurotecnología. La fabricación, oferta, instalación y o implantación en las personas de algún aparato o implante de neurotecnología con fines médicos o de neurotecnología intrapotencial debe ser, cada una de ellas, expresamente aprobada por el Consejo Nacional de Neurociencia. El referido Consejo podrá prohibir la fabricación, oferta, instalación y o implantación de neurotecnología siempre que haya importe una amenaza a la integridad física o psíquica de la persona, su identidad, libertad o privacidad por el uso del aparato o implante neurotecnológico, o bien que los medios utilizados para el fin propuesto por el uso de la neurotecnología no sean proporcionados. El Consejo deberá prohibir la investigación, prueba, fabricación, oferta, instalación, implantación e importación de toda neurotecnología que catalogue como neurotecnología extrapotencial, sin perjuicio de poder reconsiderar la catalogación realizada luego de la renovación completa de los miembros del Consejo. Un reglamento del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación determinará el procedimiento bajo el cual el Consejo aprobará o prohibirá la investigación, prueba, oferta, fabricación, instalación, implantación e importación de cualquier tipo de neurotecnología, el que deberá respetar el debido proceso administrativo consagrado en la Ley número 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. Artículo 15. Fiscalización y sanción por incumplimiento de la autorización o prohibición del Consejo Nacional de Neurociencia. Las potestades de fiscalización, investigación y sanción por el incumplimiento de esta ley estarán a cargo del Servicio Nacional de Salud en virtud del libro 10 del Código Sanitario. Artículo 2. Se ha formulado la siguiente indicación 68 del Ejecutivo para eliminarlo. Y eso, por último, la número 69 también del Ejecutivo para incorporar el siguiente artículo transitorio nuevo. La presente ley entrará en vigencia en un plazo de 6 meses desde su publicación. Esas son todas las indicaciones presentadas a sus señorías. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Julio, ¿quién está pidiendo la palabra? ¿Nadie? No me aparecen pidiendo la palabra en este momento. Bueno, Julio, mira, hagamos una cosa. Boris Lucero levantó la mano. Después vamos a levantar la sesión porque como los otros senadores nos pidieron si podíamos seguir la próxima semana, le damos la palabra a Boris y después vamos a llegar hasta acá. Boris, por favor. Sí, solamente agregar que si no se ha considerado, me parece importante aludir al reglamento de los comités éticos científicos para darle también el marco completo del contexto en el que funcionan los SEC actualmente en Chile. Y bueno, todo lo que regula, particularmente en el artículo 26 de dicho reglamento, aparece claramente establecida la dependencia de esta instancia, que es la que asesora a la Subsecretaría de Salud Pública en todas las materias relacionadas, ¿no es cierto?, con la ética, la investigación científica y con la existencia y funcionamiento de los comités de ética científica. Entonces yo creo que es una figura que tiene un rol relevante de acuerdo al marco reglamentario actual en el que se mueve la investigación científica.
Por lo tanto, si no se ha incluido, creo que sería necesario aludir también al CEMEIS, que es la sigla, ¿no es cierto? Y que también permite que los comités de ética en situaciones como las que estamos viendo, como en pandemia, por ejemplo, tengan ciertas regulaciones frente a situaciones o cosas que son necesarias ir dirimiendo frente a la investigación con seres humanos. Muchas gracias, don Boris. Se les Bueno, recuerda a todos los asesores y a los integrantes del Ejecutivo terminar las reuniones de trabajo a fin de que la próxima semana podamos iniciar la votación de las indicaciones, ojalá con algún texto más afinado, si es que se puede, si es que ustedes llegan ya, a... pero, Julio, pero de ellos que vamos a votar la próxima semana, así que se pongan de acuerdo, ¿te parece? En lo Ok, que se pueda. ok. Ya, pues, le agradezco a todos y a todas, no los veo, pero se levanta la sesión. Muchas gracias a Hasta luego, todos. Gracias por su participación. Muchas Juan. gracias. Hasta luego.